Otra de las técnicas de presentación de datos es a través de los diagramas de control. Como dice ahí la leyenda, este se utiliza para evaluar más que todo el comportamiento de un proceso a lo largo del tiempo. Es decir, si tenemos que hacer varias pruebas a un solo material, a un solo proceso, entonces vamos evaluando cómo se ha comportado ese material o ese proceso, esa característica del material o del proceso durante el tiempo. O sea, si por ejemplo estamos verificando la humedad de varias piezas de madera a lo largo del proyecto, pues vamos a ir viendo una historia de cómo se ha comportado esa madera desde el primer día, el primer lote que nos llegó, hasta el último. Por lo tanto, vemos el comportamiento del proceso. Los parámetros de calidad fijan límites, como dice ahí, de especificaciones o tolerancias, y el director del proyecto o el personal autorizado o el profesional de calidad autorizado fija los límites de control. Por ejemplo, se determina que las pruebas de revenimiento del concreto podrán tener tolerancias del 5% y el director de proyectos y su equipo podrían especificar que es un 3%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que les explico mejor con el diagrama. Si ustedes ven el diagrama, que sea el diagrama de control, el diagrama de control tiene dos líneas negras fuertes en sus extremos. Esos son los límites de tolerancia máximos y mínimos, ¿verdad? O sea, que pueden ser más menos 5%, más menos 3%, o más 5%, menos 3%, como lo defina el director de proyectos o el profesional. Y obviamente hay una media, que es una línea continua, pero no tan marcada, en medio, que es la media entre los dos valores. Y ahí podemos ir viendo cómo la gráfica azul, que une varios puntos, los puntos son los datos que nos puede dar la medición del parámetro de un material. Como les decía, la madera, la humedad, y ahí pueden ustedes darse cuenta que solo uno sale del control superior, que son las líneas puntuadas. Las líneas puntuadas son los límites de control superior y los límites de control inferior. Eh, Hay una regla que se llama la regla del 7 o de los 7. Este proceso dice como que está fuera de control cuando hay 7 medidas consecutivas por encima o por abajo del promedio y que se pasan de los límites de control. Si hay 7 medidas continuas que se pasan de los límites de control, entonces podemos decir que tenemos un serio problema. Un serio problema. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos otra vez los resultados de control de calidad del concreto de las losas de la pista de un aeropuerto. El concreto que se ha muestreado ha sido colocado durante el mes anterior. Los resultados de los cilindros, de las pruebas de cilindros que les expliqué hace poco, son los siguientes. Y ahí me están colocando 15 pruebas con 15 datos. Ahí están los datos. Si ustedes los ven, son datos más o menos superiores a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos esperando? Esto lo vemos en la gráfica. Esperamos que la resistencia sea de 230 kilogramos por centímetro cuadrado. 230, miren qué interesante. 230 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la media. Sin embargo, establecemos límites. ¿Quién los establece? El director de proyecto. Un 5% más, podría ser un 5% más, 5% menos, lo que establecemos. Aquí se ha establecido que el límite superior máximo que se va a permitir para resistencia de concreto es 250 y el límite mínimo es 210. Recordemos que el esperado es 230. Entonces ahí están todas las muestras. ¿Cuántas muestras eran? Eran 15. Ahí están las 15 muestras graficadas. Como vemos, hay algunas que están muy cerca del esperado, pero hay otras que varían. Incluso hay dos o tres que se salen, o cuatro que se, no, tres son, que se salen del límite superior e inferior. Una del inferior y dos del superior. Al ver estos resultados, el director de proyectos y el controlador de la calidad o profesional en el área de control de calidad tendría que ver qué medidas toma. En este caso, personalmente, hubiese dejado el concreto tal y como está porque en su mayoría ha cumplido con todos los parámetros. Bien, con esto terminamos la parte de calidad en su control, que es uno de los 12 procesos del grupo de monitoreo y control. Y con ello les invito a leer este tema tanto en el PMBOK como en los libros de Yedo.